Salvo sorpresas de última hora y nunca se sabe, Bolivia se prepara para un posible giro político decisivo en unas elecciones hoy marcadas por el desgaste del oficialismo y una de las peores crisis económicas del siglo. Por primera vez en 20 años el movimiento al socialismo MAS podría dejar el poder. En breve nos iremos a La Paz para conocer la última hora. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los centros de votación en Bolivia cerraron este domingo en unas elecciones presidenciales y del Congreso cruciales en las que, según encuestas, la derecha parte como favorita para desplazar a la izquierda después de 2 décadas. El presidente ucraniano Zelensky se reunió hoy con los países de la llamada coalición de voluntarios para abordar las garantías de seguridad a Kiev tras un posible acuerdo de paz con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los líderes de Francia, Alemania e Italia, entre otros, redoblan sus esfuerzos en favor de Ucrania. Jornada de masivas protestas y huelga nacional en Israel contra la guerra en la Franja de Gaza y por la liberación de los rehenes israelíes pocos días después de que el gobierno de Netanyahu aprobara la expansión de la ofensiva en el enclave palestino. Bolivia acudió a las urnas para elegir a su próximo presidente. Las mesas electorales ya cerraron en unos comicios en los que los candidatos de derecha se perfilan como favoritos tras 20 años de gobiernos de izquierda. El empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga parten con una ventaja en intención de voto, pero para muchos analistas el nivel de indecisos podría ser decisivo para que algún que otro candidato pueda también entrar a la segunda vuelta. El balotaje se celebraría el próximo 19 de octubre en caso de que hoy ningún candidato llegue al 50% de los votos o al menos al 40%, con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Bolivia se enfrenta a un cambio histórico en sus elecciones presidenciales y legislativas. El país de 11,3 millones de habitantes vota en medio de una profunda división política acentuada con una crisis económica y social. El partido oficialista MAS se ha fracturado debido a la guerra interna entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, quien ha sido incapaz de aliviar la crisis que vive el país andino. La caída de las exportaciones de gas, una creciente inflación y la escasez de productos básicos como combustible y alimentos ha calado hondo en la sociedad boliviana, llevando a un giro radical en las encuestas que parece inclinarse hacia la derecha, por primera vez desde 2002. Samuel Doria Medina, magnate de 66 años y candidato de centro-derecha, es uno de los grandes favoritos. No solamente vamos a cambiar presidente, sino que va a acabar un ciclo y va a comenzar otro. Doria Medina, quien ya se postuló en anteriores elecciones, ha prometido un cambio estructural que involucra el recorte de subsidios, la privatización de empresas estatales y la liberación de los mercados. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia entre 2001 y 2002, también se perfila como uno de los contendientes más fuertes. Bolivia está en crisis y nuestra primera misión es salvar la economía con un programa internacional al principio. Con 65 años, Quiroga ha sido un crítico abierto de los gobiernos de izquierda en la región y propone una restauración de los derechos de propiedad privada y la expansión del libre comercio. Por el lado de la izquierda, el candidato del MAS mejor posicionado es Andrónico Rodríguez, quien con 36 años ha sido señalado como el heredero de Evo Morales. Sin embargo, Rodríguez se distanció del partido y optó por una plataforma más moderada, centrada en los votantes rurales y en propuestas de austeridad que propicien a los más desfavorecidos. ¡Que viva Bolivia! Lo que está claro es que estos comicios, lejos de ser una mera formalidad, podrían redefinir el rumbo del país. Continúa ese recuento de votos en Bolivia. Tania Frank en La Paz. Tania, cuéntame un poco cómo se desarrolló esta jornada de votación. No sé si tenemos algún reporte ya de esas misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea, de cómo fueron estos comicios. No sé qué destacas tú. Hola Ana, ¿cómo estás? Desde la Unión Europea
y la OEA no han emitido en realidad a mediodía un informe y han señalado que las elecciones se han desarrollado en un ambiente de mucha tranquilidad, donde los ciudadanos han acudido a votar a todos los recintos electorales. Son alrededor de 14 delegaciones que han llegado para ser observadores de las elecciones y se han distribuido por todo el país. Y en ese sentido han asegurado que hasta mediodía la jornada electoral era tranquila. Solo 2 incidentes que se han generado acá en territorio nacional que tienen que ver con el candidato de izquierda, que es Andrónico Rodríguez, a quien de inicio tenía agendado votar muy temprano en la mañana, no lo ha podido hacer por una explosión cerca del recinto electoral, y posteriormente, cuando ha ido a votar unas horas más tarde, la gente lo ha abuchado, gente que critica su candidatura le han tirado piedras, entonces ha tenido que abandonar el recinto electoral. Él ha minimizado, ha dicho que son hechos aislados y ha asegurado que la policía y la fiscalía están investigando. Sin embargo, la ciudadanía ha ido a votar, hemos conversado con algunas personas que salían después de emitir el voto, ellos están esperanzados en que un próximo gobierno pueda solucionar la crisis económica que se vive actualmente acá en Bolivia. Estoy en un centro de votación, acá están haciendo ya el recuento de votos en los centros donde se han emitido los votos y para poder emitir ya después un informe del Tribunal Supremo Electoral. No sé si tenemos alguna tendencia que me puedas comentar, Tania. Supongo que de momento todo serán especulaciones. Podría ser que algún candidato que estuviera en cuarto o quinto lugar se acerque un poco más a porcentajes más elevados. A ver, lo que sí sabemos es que por primera vez en 20 años el movimiento al socialismo más llegaba a esta elección muy dividido. Me pregunto qué impacto puede tener ese voto nulo que pedía insistentemente Evo Morales y por el otro un alto porcentaje de indecisos en las elecciones de hoy. Sí, votar nulo, Ana, es democrático acá en Bolivia, está en la papeleta electoral. Sin embargo, a la hora de hacer el recuento de votos, simplemente es un dato estadístico, decían los analistas. No va a incidir mucho en quién gana las elecciones o quién, en todo caso, como vaticinan los analistas, vaya a segunda vuelta. Simplemente es un dato estadístico que se va a registrar, al igual que el voto blanco, pero sí hay que interpretar esta cantidad de votos que haya una vez que termine el cuento de votos como un descontento tal vez de la población hacia candidatos electorales o a propuestas electorales que no han logrado convencer y cautivar el electorado para que pueda emitir un voto más hacia un partido político. En este caso, el voto nulo y el voto blanco va a incidir en esa posición, y quizá en próximas elecciones también una llamada de atención a los candidatos para que puedan mejorar sus propuestas enfocados en la realidad Tania, de la sociedad. Lo tenemos que dejar ahí, pero seguiremos con más informaciones. Gracias, en La Paz. Gracias, buenas tardes. Los dirigentes europeos cierran filas en torno al presidente ucraniano Zelensky, a quien acompañarán el lunes a la Casa Blanca para mantener conversaciones con Donald Trump. Mientras que Zelensky expresa que no ve ningún indicio de que Rusia esté dispuesta a celebrar una cumbre tripartita con él y Trump, el enviado estadounidense Witkoff afirmaba hoy que Putin había aceptado sólidas garantías de seguridad para Ucrania por parte de Washington como parte de un posible acuerdo de paz. Sin embargo, sigue sin quedar claro cuáles son esas garantías. Europa sigue apoyando firmemente a Ucrania. Ese es el mensaje que quiere transmitir la UE. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un día antes de la crucial reunión en Washington. Von der Leyen y varios líderes europeos más acompañarán a Zelensky a la capital estadounidense para mantener conversaciones con Donald Trump, una muestra de apoyo, después de que fuera excluido de la cumbre del viernes entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. En declaraciones a Fox News, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que Putin estaba dispuesto a permitir que Washington proporcionara a Ucrania y Europa firmes garantías de seguridad. Acordamos garantías de seguridad mucho más sólidas. Los rusos aceptaron garantías legislativas de seguridad que les impediría tomar más territorio de Ucrania después de un acuerdo de paz, y por las que se comprometen a no violar ninguna frontera europea. La víspera de la reunión en Washington, Zelensky y sus aliados europeos celebraron una videoconferencia para examinar las líneas generales de un posible acuerdo de paz. Pero hay escepticismo.
Que si creo que el presidente Putin quiere la paz, sinceramente la respuesta es que no. Creo que el presidente Trump quiere la paz, sí, pero no creo que Putin quiera la paz. Creo que quiere que Ucrania se rinda. Eso es lo que ha propuesto. Para Zelensky, un objetivo clave es aclarar hasta dónde llegarán las garantías de seguridad de Washington en un acuerdo de paz con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano Zelensky han sido tajantes este domingo. Rechazan que el país agredido entregue al agresor Rusia, dicen, las provincias del Donbass, serían Donetsk y Lugansk, a cambio de la paz. Beatriz Ríos, en Bruselas. ¿Qué expectativas hay en Bruselas, Beatriz, sobre esa reunión entre Zelensky y Trump de mañana? ¿Y qué estrategia llevan los líderes europeos a Washington? Bueno, la expectativa es sobre todo garantizar esa cumbre trilateral que pide la Unión Europea entre Donald Trump, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y sobre todo que cuando esa reunión tenga lugar esté muy clara y sea unánime la postura de Occidente, incluido Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Y la estrategia claramente es hacer frente común. Lo hemos visto en las últimas semanas con un contacto constante entre los líderes para coordinar la postura. En el día de hoy, 4 mensajes principales. Por un lado, que tiene que acabar el derramamiento de sangre, tienen que cesar las hostilidades para que esas conversaciones puedan ser realistas. Por otro, que en caso de que la guerra continúe, tiene que seguir habiendo sanciones, tiene que aumentarse la presión sobre Rusia. Y también que cualquier decisión sobre las fronteras de Ucrania debe tomarla Ucrania, debe ser Volodymyr Zelensky quien tenga la última palabra. Y además, que para que pueda haber una paz duradera en el país deben haber unas garantías de seguridad claras, y esto será una parte importante de la conversación, porque Estados Unidos por primera vez ha abierto la puerta a participar de esas garantías de seguridad, algo que sería clave para el futuro de la paz. Este será el mensaje que lleven los líderes a Washington, donde respaldarán a Zelensky y tratan de asegurarse de que hay una postura común a ambos lados del Atlántico. Miles de israelíes se sumaron el domingo en todo el país a una jornada nacional de huelgas y protestas convocada por las familias de los rehenes aún cautivos en Gaza. Los manifestantes exigieron la liberación inmediata de los secuestrados y presionaron al gobierno de Netanyahu para que alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto. El gobierno israelí calificó las protestas de campaña negativa y perjudicial que beneficia a Hamás. A pesar de las movilizaciones, el Ejecutivo mantiene su plan de continuar y ampliar las operaciones militares en Gaza y añade que comenzarán pronto. Las políticas del gobierno de Benjamín Netanyahu dividen a la sociedad israelí. Calles bloqueadas, tiendas cerradas y retratos de los rehenes cautivos. Maya Siminovich, en Tel Aviv, ha seguido este día de huelga nacional. ¿Qué destacas tú y qué dice el gobierno de Netanyahu? Hola Ana, pues sí, la huelga ha tenido un seguimiento desigual, pero ha habido muchas tiendas cerradas, muchos negocios han permitido a sus trabajadores hacer huelgas si así lo deseaban, también el aeropuerto, también hospitales. O sea, ha habido un seguimiento, pero como digo, desigual también porque la Federación de Sindicatos, Histadrut se llama, no secundó esta huelga. Si bien dijo su director que es algo que sentía que acompañaba y apoyaba, es algo que no quería convocar para que no fuera o convertirlo en algo político. Algo que ha sido bastante mal recibido y bastante poco comprendido. Por lo tanto, ha habido una huelga así como más o menos. Pero lo que sí ha habido ha sido una presencia en las calles de muchísima gente. No solamente en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, muchas ciudades, muchas intersecciones cortadas, muchos arrestos, más de 30 en diferentes ciudades, violencia policial también. Y así continúa. Estuvo desde muy temprano en la mañana, continúa a lo largo de la noche. Y es de esperar que en algún momento receda. Mientras tanto, también el jefe del ejército está en la frontera con Gaza explicando cuáles son los planes de invasión próximos y hablando con las tropas. Maya Siminovich, resumiéndonos esa jornada de huelga nacional en Israel. Muchísimas gracias, Maya. Como siempre, un saludo hacia Tel Aviv. Gracias, Ana. Seguimos muy pendientes de esta y otras noticias, como esos comicios generales en Bolivia. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz domingo.